Cuba, que viva Cuba. Niños, pídanle comida a Dios. Dios, danos comida. No había comida. Pídanle comida a Castro. Castro, danos comida. Y entonces aparecía la comida. El hombre más envidioso que hay en el mundo es el hombre comunista, el hombre de izquierda. Porque las vacas son de Castro. Tú no podías comerte tus animales. En Cuba tú no tienes valor. El cubano no vale nada. Señoras y señores, ¿cómo están? El día de hoy te regalaré 1000 pesitos para que los utilices en Rappi y pidas que te lleven a casa todas tus comidas favoritas, medicinas, el súper. Lo único que tienes que hacer es instalar la app de Rappi, registrar una cuenta nueva e ingresar mi código MrRappi para que te sean abonados los 1000 varitos en envíos, con los cuales podrás pedir un montón de cosas hasta la comodidad de tu sofá. Capítulo 1. Cuba. El país antillano está organizado en 15 provincias y un municipio especial, teniendo a La Habana como la capital y ciudad más poblada. No se sabe exactamente el origen de la palabra Cuba, sin embargo hay una hipótesis que afirma que la isla fue bautizada en honor a la localidad portuguesa de Cuba, siendo esta idea defendida principalmente por aquellos que sostienen que Cristóbal Colón era de origen portugués. Actualmente Cuba cuenta con 11.5 millones de habitantes aproximadamente, aunque su aumento de población es muy pequeño, incluso con tendencia a la baja. Cuba cuenta con un PIB de 87.15 billones de dólares y un Producto Interno Bruto per cápita que ronda los $6.700. Solo el 25% de la población tiene acceso a internet, el cual es muy limitado para la población cubana. Sin embargo, cuenta con el nivel más alto de alfabetización de América Latina, con más del 98%, ya que invierte alrededor del 13% de su PIB en educación. Cuenta con dos monedas, el peso cubano y el peso cubano convertible. El primero con una paridad aproximada de 25 pesos cubanos por dólar estadounidense, mientras que el peso cubano convertible equivale a $1 estadounidense aproximadamente. Joaquín Roser Odelín. Nací en la Sierra del Peladero, en Guantánamo. Esos son los inicios de mi vida. Tengo 62 años. Nací en casa de Luisa y mi abuelo Juan, que era maestro, y me hice maestro, pero tuve que crecer con una realidad durísima, pero bueno, humana. Fui sometido a un lavado de cerebro por Cuba y por el gobierno ruso. Cuando estaba en la escuela primaria, el himno era nieto de quién, de Nikita, hijo de quién, de Fidel. ¿A qué aspiramos? A comunista. Pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Todos los días teníamos que decir eso en la escuela. Todos los días. Todos los días. Había otro planteamiento. Niños, pídanle comida a Dios. Dios, danos comida. No había comida. Pídanle comida a Castro. Castro, danos comida. Y entonces aparecía la comida, para hacernos creer que Castro era nuestro padre. Incluido que en la zona mía donde yo nací, habían extranjeros que estaban adoctrinando a los cubanos. De Venezuela, de México, de Alemania, de muchos lugares. Era muy difícil. Yo al menos nunca fui feliz. Siempre me sentí infortunado de nacer en un régimen que obligaba al hombre a hacer lo que ellos querían, mientras ellos vivían como reyes. Cuando terminé el sexto grado, me becaron en una escuela militar. Después de la escuela militar, en una escuela de maestros. Después de la escuela de maestros, en otra escuela de maestros. Y siempre con la doctrina, que la revolución, que era buena. Y ha dejado una estela de muerte y de abandono terrible. Y de odio. Los cubanos se odian. Cuba es uno de los países que más odio hay en el mundo. Capítulo 2. Independencia. Cuba se mantuvo como colonia española hasta 1869 y como provincia española hasta la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898. Posterior a esta guerra, con el triunfo estadounidense, se logró la independencia de Cuba bajo el dominio español. Sin embargo, se mantuvo bajo el protectorado de Estados Unidos en 1902. La Guerra Hispano-Estadounidense fue un conflicto bélico entre España y Estados Unidos en 1898, resultado de la intervención estadounidense en la Guerra de Independencia cubana. Al final del conflicto, España fue derrotada y perdió la isla de Cuba, así como Puerto Rico, Filipinas y Guam, que pasaron a ser dependencias coloniales de Estados Unidos. Posteriormente, en 1952, se dio un golpe de estado que dio lugar a la dictadura de Fulgencio Batista. Y finalmente, Batista huyó de Cuba el 1 de enero de 1959, después de más de 3 años de lucha armada encabezada por el movimiento 26 de julio, encabezado por Fidel Castro. En 1868 se declara la libertad de los esclavos. Aparentemente, entre paréntesis.
pero Cuba seguía sometida bajo el dominio español. Y en 1898 llegó un barco norteamericano llamado el Maine con 169 marineros. Los cubanos estaban peleando contra los españoles tratando de independizarse. Y a las 3 de la mañana el capitán del barco explotó el barco y mató a los 169 marineros. Sí, y dijeron que fueron los españoles, pero los españoles dijeron que no fueron ellos. Y dijeron que fueron los cubanos. Y entonces los cubanos tuvieron que cagar con los platos rotos. Entonces los americanos le dijeron a los españoles, váyanse. Y se fueron los españoles. Y se quedaron ellos como dueños de la isla. Y le hicieron un planteamiento a los cubanos. ¿La isla o Guantánamo? Y entonces los cubanos se dieron a Guantánamo y los americanos llevan desde 1904, bueno, llevan más de 100 años ahí y no pagan renta. Y de ahí invaden a todos los pueblos latinoamericanos, y a cualquier pueblo, porque es una playa, es un resort, es un hotel militar. Hotel militar, ahí están los marines haciendo ejercicio fuerte, echándose fresco en los cojones, y cuando llega el momento de atacar a cualquier pueblo, los van, Haití, Panamá, XX. Guantánamo es un pueblo pobre y triste, pobre y triste. La primera visión que yo tengo de Guantánamo es de Cristóbal Colón. Llegó a Cuba, llegó a Guantánamo, llegó a Baracoa, y ahí mató a un cubano llamado Guantánamo, y el hijo se llamaba Guantanamito, y por eso le pusieron ese nombre a ese pueblo. Y el río se llama Guaso. Y ya de ahí Guantánamo ha sido un pueblo que Cuba se lo regaló a los americanos. Y el pueblo de Guantánamo, yo en mi consideración, por ser de allí, lo considero un pueblo olvidado. Okay. Incluido que durante mucho tiempo, con Castro y sin Castro, pero antes de Castro, aquello era un gran prostíbulo. Sí, prostíbulo. Venían los marines americanos y el sexo estaba allí en abundancia. Bueno, La Habana, por ser un puerto, siempre ha sido una capital Sodoma Gomorra. Guantánamo no fue algo diferente. Guantánamo es un pueblo que allí la gente no tiene nada, está olvidado. Yo nací en una sierra que se llama la Sierra del Peladero. Puedes imaginarte qué es lo que hay. Nada. Capítulo 3. Castro. Fidel Alejandro Castro Ruz fue un abogado, militar, político y revolucionario marxista cubano. Fungió como primer ministro de 1959 a 1976 y fue presidente de 1976 a 2008, después de su victoria en la Revolución Cubana contra la dictadura de Fulgencio Batista. Tras el asalto al cuartel Moncada en 1953, fue condenado a prisión, pero fue indultado y se exilió en México, donde planeó la invasión guerrillera en 1956. Llegó al poder tras encabezar la Revolución Cubana, que triunfó el 1 de enero de 1959. Durante su mandato, Cuba se convirtió en un estado socialista de carácter marxista-leninista, bajo el liderazgo del Partido Comunista de Cuba. En el ámbito internacional, inicialmente trató de establecer buenas relaciones con los Estados Unidos, luego volteó hacia la Unión Soviética y después de una serie de expropiaciones a propietarios estadounidenses, desencadenó el embargo económico contra Cuba por parte de la Unión Americana. Desde entonces, su relación con la superpotencia ha sido abiertamente antagónica, lo que quedó confirmado tras la fracasada invasión de Bahía de Cochinos en 1961. Esta fue una invasión de algunos cubanos apoyados por Guatemala, Nicaragua y respaldados por los Estados Unidos, pero que fue aplastada por las fuerzas revolucionarias de Cuba. Fidel Castro falleció en La Habana el 25 de noviembre de 2016 a la edad de 90 años. ¡Hasta la victoria siempre! Fidel Castro Ruz fue un criminal jesuita, hijo de padres españoles esclavistas que tenían cañaverales, y vio una oportunidad en querer reivindicar al criollo como no español, pero ha sido lo mismo que el español. Los blancos aquí y los negros aquí. Castro es un criminal. Castro es un criminal. En Cuba, Castro mató más de 200.000 cubanos. Y no se sabe nada, incluido familia mía. Familia mía. Yo tengo familia muerta. Mi abuelo mismo, Castro lo mató porque trabajó la vida entera y no le dio su jubilación y era maestro normalista
nada más porque no estaba de acuerdo con él. Yo tenía un primo, Inocencio, era músico, tocaba saxofón, y Castro le echó 25 años de cárcel por diversionismo ideológico, que era una forma de jugarte si tú no estabas contento con la revolución. Unos muchachos de allá de mi pueblo, de apellido Domínguez, porque andaban en chancleta y se dejaron el cabello largo, fueron a la cárcel. No, y te puedo contar, en los carnavales de Santiago de Cuba agarraban a los muchachos, sobre todo los blancos, mulatos, que tenían barba y cabello, y le cortaban el cabello y la barba, porque en Cuba nada más puede tener barba Fidel. No, son atropellos que tú no eres capaz de imaginarte. No eres capaz de imaginarte. Castro y su camarilla nunca tuvieron bloqueo. Tenían campo de golf, playa, paseo, fiesta, etcétera, 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 etcétera. Nunca han trabajado. La cúpula cubana nunca ha trabajado. Siempre han vivido del trabajo de los cubanos. Los cubanos, por lo general, en el fondo, son pro-yanqui. Todos quieren ir para Estados Unidos. Everybody, incluidos los Castro. Toda su familia están en los Estados Unidos. Los comandantes de la revolución, su familia están en los Estados Unidos. Es una doble moral. Ellos dicen que odian al yanqui, como Castro, pero toman Coca-Cola, usan reloj Rolex, les gusta la marca Adidas, les gusta la NBA, les gusta el béisbol americano. Mentira, es una raza falsa. Incluido que un general negro, su hijo está en Miami, Juan Almeida, que se creía de que iba a haber ventaja. No hubo nada. Otro criminal, bandido de Argentina. ¿Qué puede esperar tú de un argentino? El Che Guevara era jefe del pelotón de fusilamiento de La Cabaña. El Che Guevara mató a cientos de cubanos. El Che Guevara es un hijo de... Capítulo 4. Socialismo cubano. El sistema político de Cuba ha sido desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 una democracia popular, con una socialización de los medios de producción. La actual Constitución de Cuba, reformada en 2002, establece que Cuba es un estado socialista de manera irrevocable, impidiendo cualquier modificación del régimen socioeconómico. Las fuerzas opositoras al gobierno cubano argumentan que una de las razones de la permanencia en el poder de Castro desde 1959 se debe a la combinación de un sistema de partido único. Hay una clase dominante que tiene el poder de decidir, incluido que a muchas familias mías la mataron. El sistema mató muchas familias mías, primos míos lo encarcelaban, le echaban pena terrible. Se robó una gallina para comer, o porque mató su vaca, pero estaba prohibido comer la vaca porque las vacas son de Castro. Tú no podías comerte tus animales. Yo era maestro, trabajaba en Mayarí y ganaba 100 pesos cubanos, que es una limosna, y tenía que dormir en una hamaca, y después tenía que ir al campo a buscar la fruta que iba a comer porque no tenía comida ni asignaciones. Era terrible, terrible. En mi pueblo había un doctor, en el campo mío, el doctor Lafargue, y yo y mi abuela teníamos que llevarle comida al doctor. El doctor no tenía comida, no tenía guayaba, no tenía mango, no tenía naranja, no tenía nada. Y además era un doctor honrado, que hacía su trabajo con honestidad. Murió olvidado. Mi mamá trabajó casi 100 años y lo que le pagan es una limosna. Es más, yo quiero que se muera para que ya se le quite su dolor. ¿Tú te imaginas un hijo deseándole la muerte a la madre para que descanse? En una palabra, la muerte en Cuba es un descanso. No es un suceso, no es un dolor. Porque allí la gente no tiene ningún tipo de libertad, ninguna, incluido el sexo. Cuando yo estaba en La Habana, estaba en un hotel con una mujer y a las 3 de la mañana me tocaron la puerta. ¿Qué pasó? Pasó. Tiene que salir. ¿Por qué? Porque Castro va a hablar. ¿Y quién cojones Castro que yo no pueda coger porque él tiene que hablar? ¿A mí qué cojones me interesa si tú eres ese Cuba? Eso es un caso que te cuento. Yo al menos la experiencia que tuve en Cuba fue negativa en todo, en todo, en todo. Es más, te puedo decir que si desaparece la isla ni la voy a recordar. Sí, a ese nivel.
Tú eres un objeto, tú eres un ente, tú eres un miserere, tú no vales nada. Nada. El Estado es que determina todas las circunstancias, todas las situaciones. Bueno, es un país corrupto, pero el comunismo es un sistema corrupto, pero además el hombre más envidioso que hay en el mundo es el hombre comunista, el hombre de izquierda. Envidia lo viene de los demás. Por eso se apropian de todos los bienes. Y te prometen futuro. Te dicen, el presente de lucha, el futuro es nuestro. No debe de extrañarte que en Cuba todavía mandan los españoles. Sí, son hijos de españoles, son blancos. Los negros no tienen derecho en Cuba. Los negros los mandaron a Angola para que murieran. Y esos blancos tienen el mismo pensamiento dominante que tenía el colonialismo. En Cuba los blancos creen que son oro y los negros lo tienen todavía como etapas esclavas. Ellos son los dueños, ellos son los que imponen. Y el comunismo llegó a Cuba como un estado de oportunidad para los Castro, no para los cubanos. En Cuba tú no tienes valor, el cubano no vale nada, nada, nada. Cuba es un cementerio y hay millones de cubanos regados por el mundo pasando millones de trabajos. Tú llegas a Cuba y vas a ver los negros allí y vas a ver los blancos aquí. Incluido que todos los extranjeros, todos los cubanos que tú ves van a ser blancos. El negro está allí todavía tirado al abandono. Te cuento esto así de palabras, pero fueron hechos. Capítulo 5. Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo y científico iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental liderado por Estados Unidos y el bloque del este liderado por la Unión Soviética. Comenzó entre 1945 y 1947 y se prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética con eventos como el inicio de la perestroika en 1985, el accidente nuclear de Chernobyl en 1986, la caída del muro de Berlín en 1989 y el golpe de Estado fallido en la URSS de 1991. Durante esa época, ambos países provocaron y financiaron regímenes que apoyaran su ideología política. Algunas guerras subsidiadas de esta época fueron la Guerra Civil Griega, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Revolución Cubana, la Guerra Civil de Líbano, la Guerra Civil de Angola, la Guerra Afgano-Soviética, la Guerra del Golfo y la Guerra Civil de Guatemala. La Guerra Fría fue un pretexto para crear más hambre en Cuba y más dominio sobre el cubano. Porque una manera de controlar a los pueblos es con el hambre y con la amenaza de un gran enemigo, que en definitiva no existe. Porque al final de la jornada, ¿qué ha sucedido? ¿Dónde están los beneficios? ¿Cuál es el gran bien que hemos logrado? Nada. Cuba es un peón y como un peón lo tienen como un prostíbulo. Cuba es un prostíbulo. Todos los extranjeros que he conocido yo, de lo que me hablan, que tuvieron sexo en La Habana. Incluido la música cubana lo dice, oh La Habana, caballero, quien no baila, quien no goza en La Habana. Habían bases rusas, de hecho, era una manera también para controlar al pueblo cubano, porque no era para atacar a los Estados Unidos. Yo, por ejemplo, tuve amigos rusos en Cuba. La Habana estaba llena de rusos. Donde quiera que tú ibas, rusos, tenían mucho dinero y armas, y iban aquí, iban allá. Pero era una promesa ilusoria, que el futuro, no, el presente era de lucha y que el futuro era nuestro. No hubo revolución en Cuba, lo que hubo fue un cambio violento de poder y crímenes. El Che Guevara era el jefe de fusilamiento de la cabaña. Ahí hay películas, cómo mataban a los cubanos, sobre todo negros, cómo mataban a los negros. Porque Batista era mulato y era presidente de Cuba, no lo querían porque era negro. ¿Solo por eso? Sí, por eso nada más. No lo querían. Castro ha sido 10 veces más cruel que Batista. Batista cometió su atropello. Pero este lleva 60 años y el hermano, jefe del pelotón de fusilamiento, han matado a miles de cubanos. ¿Y cómo fue cuando tú llegaste de cierto régimen y llegas a un país? Impactante, impactante, en todo. ¿Qué fue lo que te impactó? Bueno, sobre todo lo fundamental, la comida. Que hay comida donde quiera, allí no había comida. Allí tenía una libreta de racionamiento. Para yo poder mudarme del campo donde yo nací, de Guantánamo, siendo un maestro, tuve que ir a ver a un hombre para que me diera un papel que dijera que yo era una buena persona para que poder llevar mi libreta de racionamiento a La Habana, para poder comer en La Habana. Porque no, si te mudaba de pueblo,
no tenía comida, toda la comida del Estado, la ropa, el arte, las manifestaciones, cómo la gente son, cómo la gente vive, etcétera, 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 etcétera. Sin contar que Norteamérica es otro nivel. Bueno, es otro nivel en el sentido de la abundancia. En el sentido de que allí el hombre no es pobre ni por el alimento ni por la ropa. Bueno, en México hay bastante comida. México yo lo veo como un lugar interesante. Pero como hay una desigualdad ancestral, si no se corrige eso no se va a hacer nada. Todo quedará en discurso. Bueno, ustedes son buenas personas. Ustedes son buenas personas. Ustedes son como... son náufragos que no han podido elegir puerto y tienen de vecino a Washington. Pero ustedes son gente importante y única. Yo personalmente, al único grupo humano que le tengo un afecto muy especial son a los mexicanos. A ningún otro grupo, no me interesa. Pero a los mexicanos yo lo veo dentro de mi propia familiaridad. Yo lo veo como hermano mío. Por eso me dedico con tanta pasión a tratar de que ellos entiendan el valor que tiene la cultura. Porque cuando yo salí de Cuba, ustedes fueron muy generosos conmigo y me trataron muy bien. Me recibió el presidente José López Portillo y yo soy un hombre agradecido. Soy el más feliz del mundo y lo voy a expresar en este ritmo. Porque el mejor soy yo, pan, paran, pan, pan, pan. Porque el mejor soy yo, pan, paran, pan, pan, pan. Porque el mejor soy yo. ¡Qué felicidad yo tengo! Oh, ¡qué felicidad! Lo que a mí me pasa yo solo lo comprendo. Pararararararararán. Nada es imposible mientras que vivamos. Un amor, un sueño, todo lo que existe se puede alcanzar. El hombre, según dijo Anaxágoras, es la medida de todas las cosas, en cuanto son y en cuanto no son. Actualmente Cuba continúa bajo el régimen socialista, aunque en los últimos años ha experimentado una apertura hacia el extranjero. Sin embargo, queda mucho por hacer en la isla. Definitivamente sería sumamente interesante descubrir en persona este bello país y conocer su gente. Si tú ya has ido a Cuba, puedes comentarme en la parte de abajo qué opinas sobre este tema. Señoras y señores, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. Coméntame sobre qué otro tema te gustaría que habláramos. Nos vemos el próximo martes a las 6 p.m. ¡Buena vida! ¡Chao!